Buenas tardes. En estadística, en una de sus ramas realizamos unos estudios estadísticos. Dichos estudios estadísticos se dirigen a ciertas poblaciones. Dependiendo de mi estudio estadístico, mi población puede cambiar. Entonces, la población va a ser el conjunto de elementos al cuales yo les voy a aplicar mi encuesta. Puede ser un ejemplo. Dentro de estos estudios estadísticos, a estas poblaciones deben de tener una característica común que va reflejada hacia el objetivo de la población de estudio. Estas características las llamamos variables, que es lo que le vamos a realizar o la pregunta o el objeto de estudio que le vamos a realizar a esa población o el objetivo que tiene nuestro estudio estadístico. Dentro de las variables tenemos unas que son cualitativas. Las variables cualitativas son aquellas que describen las cualidades de la población. Cualidades que referimos ya sea en palabras, como por ejemplo la preferencia en comidas, la satisfacción de la atención al cliente en una empresa, en un restaurante, de pronto el estrato social de una determinada población, de un barrio, por ejemplo. Dentro de estas variables cualitativas tenemos dos subgrupos, unos que son ordinales y otras que son nominales. En las ordinales vamos a clasificar todas aquellas variables que sean cualidades, pero que se puedan organizar, de ahí viene la palabra ordinales. Por ejemplo, yo puedo organizar el nivel de satisfacción de una empresa. Yo puedo determinar quiénes son los primeros, segundos, terceros en una carrera estadística. Todo eso es lo que hacemos en una carrera deportiva. Todas aquellas son variables ordinales. Para nuestro primer ejemplo, nuestra variable es el estrés, el nivel de estrés de unos empleados. Ese nivel de estrés lo estamos midiendo en bajo, moderado o alto. Entonces nuestra variable es cualitativa porque el nivel de estrés lo estamos midiendo con palabras, pero estas palabras las podemos organizar. Sabemos que puede ir alto de primeras, moderado y bajo de últimas. Entonces dice que para esta población, donde la variable es el nivel de estrés, dice un estudio analiza el nivel de estrés de unos empleados de una empresa con 5.000 trabajadores. Encuesta a 500 empleados y les pide clasificar su estrés como bajo, moderado o alto. Entonces aquí es donde hacemos referencia a que la variable es cualitativa porque estamos midiendo el nivel de estrés y nuestra población de estudios son los empleados de dicha empresa. Otro ejemplo para las variables cualitativas ordinales dice que es el nivel de satisfacción de sus clientes en un restaurante. Esta sería la variable cualitativa. En un restaurante con 10.000 clientes mensuales quiere medir la satisfacción de sus clientes, realiza una encuesta a 1.000 clientes clasificando su satisfacción en pésima, regular, buena y excelente. Entonces aquí podemos determinar quién iría primero. Si excelente, buena, regular y pésima sea la forma en la que vamos a organizar. Entonces, ¿cómo lo podemos organizar? La variable es una cualitativa ordinal. En el caso de las nominales, entonces sí tenemos de pronto actividades o variables en las cuales no es necesario o no se puede organizar. Por ejemplo, para nuestro primer estudio, nuestra primera población y nuestro estudio estadístico son las marcas de celulares. Entonces estas son marcas de celulares que no podemos organizar. Entonces dice, una empresa de tecnología quiere conocer las marcas de celulares más utilizadas entre los estudiantes de una universidad con 1.000 alumnos. Para ello encuestan con 12.000 alumnos. Para ello encuestan a 1.000 estudiantes sobre su marca de celular. Otro ejemplo tenemos un grupo de psicólogos investiga la distribución de las regiones de un pueblo con 3.000 habitantes. Encuesta a 3 con 30.000 habitantes. Encuesta a 3.000 personas para determinar su afiliación religiosa. Entonces estamos revisando cuáles son de pronto
las religiones que ese pueblo, esa región tiene, si ya sean católicos, cristianos o dependiendo de su religión. Por lo mismo aquí no clasificamos ni organizamos nada y son variables cualitativas nominales. El otro grupo de variables que tenemos son las que se llaman cuantitativas. Las variables cuantitativas son todas aquellas que nosotros vamos a determinar a través de números. De ahí viene la palabra cuantitativas. Entonces yo quiero saber el número de hermanos, el tiempo que se gasta de pronto en contestar una llamada, un call center, todo aquello que podamos medir con números lo vamos a llamar cuantitativas. Estas variables cuantitativas también se dividen en dos grupos. El primero van a ser las discretas. Para las variables discretas, que son continuas discretas, vamos a tomar todos aquellos elementos que tenemos que referenciar con un número entero. Es decir, todos aquellos que yo no pueda terminar dentro de un intervalo. Es decir, todo aquello que yo no pueda ubicar o que no pueda terminar a través de números decimales. Por ejemplo, el número de hermanos. Yo puedo decir que el número de hermanos es 1, 0, 2, pero no voy a decir nunca que tengo un hermano y medio. O el número de estudiantes que tiene un colegio, por ejemplo. Son cosas o son elementos que yo tengo que decir obligatoriamente con números enteros. Para nuestro primer ejemplo dice, un centro de investigación busca identificar si existe una relación entre la cantidad de hijos de una familia y el nivel de ingresos mensuales en una muestra de 5.000 hogares urbanos. Bueno, aquí la variable discreta sería la cantidad de hijos en una familia. La cantidad de hijos sería una variable discreta. Nuestro segundo ejemplo dice, una organización animalista quiere conocer cuántas mascotas tienen las familias en un vecindario de 8.000 hogares. Encuesta a 600 familias para registrar cuántas mascotas poseen. Entonces, en este caso, yo necesitamos o lo que queremos conocer son cuántas mascotas tienen esos hogares. Ese resultado, esa respuesta que me va a dar una familia, me la voy a medir con un número. Dicho número no puede ser un número decimal porque no puedo decir que tengo una mascota y media. Esas son las variables discontinuas discretas. El último grupo que tenemos son las variables cuantitativas continuas. En este caso, para las continuas, sí vamos a tomar todo aquello que yo pueda poner dentro de un intervalo. Es decir, por ejemplo, el tiempo, el peso, son unidades que yo puedo decir con números decimales. Para el primero dice, médicos analizan la temperatura corporal de los corredores de un maratón y cómo esto afecta a su desempeño. Se toma una muestra de 500 corredores y se mide su temperatura corporal antes, durante y después de la carrera. Entonces, en este caso, lo que estamos midiendo a nuestra población, que serían los corredores, es la temperatura. Entonces, para la temperatura, sí puede tener 37.6 grados, 38.3 grados. Puedo medir esa temperatura con números decimales. Y nuestro último ejemplo dice, en un estudio se busca analizar la distribución de alturas de un grupo de 200 estudiantes en una escuela secundaria. Entonces, para este caso, la variable serían las alturas o la estatura que tienen dichos estudiantes. Esas estaturas yo las puedo determinar a través de intervalos. Yo puedo decir que mide 1.67 centímetros, que puede 1.67 metros, perdón, que mide 180 centímetros. En ese sentido, todo eso lo puedo medir a través de números decimales, o es decir, a través de un intervalo.